clase de jóvenes, Andrea? Sí. Hermano Walter, ustedes tienen clase de jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes pueden pasar con hermano Walter, hermana Andrea, a su clase esta mañana. Además nos quedamos acá continuando con el tema que hemos venido desarrollando en cuanto al matrimonio. Hermanos, hay algunos que hicieron la tarea de la semana pasada. Si usted se acuerda, yo hice la pregunta de que si, hablando del tema del matrimonio, ¿verdad? Estamos trabajando apologética bíblica en defensa de nuestra fe, cómo utilizar la Biblia en nuestra fe, y en esta época estamos cubriendo lo que es el matrimonio. Y vimos las primeras nupcias que se hicieron y que Dios formó en Edén. Y después de Edén, yo les dejé a ustedes la tarea de encontrarme en la Biblia otra escena donde había una ceremonia nupcial y quién la oficiaba. O sea, quién fue el pastor, el obispo, el sacerdote que se paró y dijo: promete usted amar, cuidar, para bien o para mal, sí o no, sí o no. Y algunos de ustedes me han respondido. La más cercana al huerto de Edén, ¿cuál es? No me diga que solo una persona o dos personas hicieron la tarea, hermanos. Se quedaron todos. Después de clases a la pizarra. Vamos, no tengan pena, estamos en clases. Puede ser Isaac, Caín se casó, pero no tenemos historia o récord bíblico de cómo sucedió eso. ¿Cuándo se casó? O sea, tiene que mostrarme dónde está la ceremonia. ¿Quién la ofició? Porque tenemos una tradición cultural muy fuerte que hace del matrimonio algo, bueno, en estos tiempos algo muy caro. Por ahí una hermana me dijo de Isaac: mandaron a traer a la muchacha, pagaron dote, vino el siervo con ella, una muchacha muy bonita según la Biblia, Isaac un muchacho bien parecido, y ellos se enamoraron. Pero ¿dónde está la ceremonia? Dice que simplemente entró con ella a su tienda y le hizo su mujer. Ahora, entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo justificamos el montón de dinero que gastamos hoy en matrimonios? Bueno, hermanos, es algo cultural. El asunto es este: Dios establece el matrimonio y a través de todas las culturas que han existido, hay una forma de unir a la pareja. Alguien en autoridad, sea en la tribu, en el pueblo, en la ciudad, da las palabras, hace un simple voto. No necesariamente con palabras bíblicas, pero el concepto y el fundamento del matrimonio sí es bíblico. Sé de algunas tribus de indígenas alrededor del mundo que el papá simplemente trae a la muchacha a la hamaca donde está el muchacho y le dice: aquí está, esta es su esposa. Y ya porque duermen en la misma hamaca, ya están casados. Qué sencillo, ¿verdad? Imagínese usted solo haber tenido que comprar una hamaca más grande para casarse. Tenemos muchas tradiciones que se han mezclado dentro de lo que es las nupcias de un matrimonio. Y allí inicia el asunto. Dios dio las primeras nupcias en Génesis 2 y vemos esto, hermanos, el inicio de algo que se establece para el hombre para completar la unión entre el hombre y la mujer. Hombre, cromosoma ¿qué? ¿Cromosoma qué? Y. Mujer, cromosoma X. Dios no unió dos hombres, no unió un hombre y tres mujeres, o viceversa. Dios le dio al hombre la ayuda idónea, y de Eva tendría que salir algo muy importante. ¿Quién se acuerda? ¿Qué tenía que salir de Eva? Hijos.
tenían que llenar la tierra. Una tarea complicada. No sabemos cuántos hijos tuvieron exactamente, pero tuvieron que haber tenido muchos hijos. Adán vivió a tener muchos años. Y la Biblia nos da, hermanos, ese primer ejemplo de cómo funciona el matrimonio. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, usted encontrará un poquito más en cuanto al matrimonio. Uno de los primeros milagros que Jesús hizo fue en una boda, ¿no? Estaban en la casa, se les acabó el vino y estaban allí un poco estresados con el asunto, y Jesús mandó a traer agua, convirtió agua en vino, y había una ceremonia que se estaba dando. Pero hermanos, estamos hablando de milenios después de Edén, 4,000 y resto de años después. Ya hay una cultura establecida, ya hay una forma de hacer las cosas, ya hay una forma de oficiar, de formalizar, por así decirlo. Y podemos decir que estas culturas eran de muchas formas civilizadas. ¿Por qué? Porque mantenían récord de quién era hijo de quién, de quién era esposo de quién, qué mujer era esposo de quién y quiénes eran sus hijos. Eso es algo que se encuentra en las civilizaciones modernas. Y los judíos eran muy ordenados en esto, y lo hicieron por razones un poco diferentes que el matrimonio o la descendencia. Es que ellos tenían una promesa, y cuando ellos regresaron del exilio, ustedes escucharon un poco de esto en estos días con el hermano Kersey, si no me equivoco. Cuando regresaron del exilio, ellos nombraron quiénes era quién, para saber quiénes estaban vivos, quiénes eran hijos de quién, para poder continuar bien con su descendencia y su genealogía, porque mucha gente había muerto. Y hermanos, muchas civilizaciones han desaparecido por completo, por genocidios, por guerras, por lo que usted quiera llamarlos, y no sabemos mucho de ellos. Si usted busca en su árbol genealógico hoy, Costa Rica y el par de siglitos que tenemos de ser nación, y después un poco más atrás, de haber sido ya estructurados como tal, usted encontrará descendientes. Gracias a Dios que allá en el lado de Europa, de donde vienen muchos de nuestros ancestros, todavía hay récords civiles, donde usted podría ir seguramente y trazar hasta quién fue su tatarabuelo, y aún el tío que era pirata o criminal que nadie quiere hablar. Ahí estaría él, en un artículo de La Nación allá en España, o quién sabe dónde vino usted, donde se dice se busca. Pero aquí estamos, tenemos una descendencia. Tenía que existir hombre y mujer para que eso sucediera. Así fue como Dios lo establece. Si usted leyó el resto de la hoja, si usted no tiene la hoja esta mañana, nada más levante su mano y los hermanos Ujieres le harán llegar una. Si no tiene la hojita, usted no quiere perderse esta enseñanza. Al final de la primera hoja, son 3 hojas en total lo que va a tener esta sección. Dice: el matrimonio pierde su importancia de la siguiente forma, y solo voy a mencionarlo, porque hoy nos toca un tema más difícil, muy complicado el tema de hoy. Y cuando estábamos echando suerte, los pastores me cayó a mí. Entonces, no porque al hermano Arturo, Ronnie o a Dani le falte conocimiento del tema, pero vamos a hablar un poco de los matrimonios modernos, entre comillas. Pero vea el punto 3. Debajo de la discusión, al lado atrás de la primera hoja que les di. El matrimonio pierde la importancia. Vimos acerca de la definición del matrimonio. Nosotros no definimos matrimonio, nosotros describimos lo que ya fue definido por Dios. Esto usted podrá compararlo como al topógrafo, el topógrafo que va a una finca a medir, y él no cambia, él no define las líneas, él describe lo que ya está ahí, lo mide y hace un mapa, y él dice: aquí está su propiedad. Así se ve en papel su propiedad. Y hoy en día tenemos herramientas muy precisas con GPS y cuanta cosa, que curvas de nivel. El topógrafo solamente observa lo que ya está ahí. Nosotros observamos lo que ya está en la Biblia. No estamos tratando de redefinir nada. ¿Ok? El propósito que cumple, vimos eso, y también pierde la importancia si el hombre se toma la libertad de redefinirlo. ¿Alguna vez a usted le han dicho un apodo que a usted no le gusta? No lo comparta en público, por favor. No queremos hacer bullying hoy aquí desde el púlpito. ¿Alguien le ha llamado por su nombre y ese no era su nombre? Ay, perdón, yo pensé que usted era Carlos. No, yo me llamo Luis. Siempre me he llamado Luis y siempre me llamaré Luis. Hay gente que se ofende mucho cuando
uno se equivoca con su nombre. Más cuando usted se equivoca más de una vez. Es que usted tiene cara de Carlos. Yo me llamo Luis. ¿Por qué a usted no le gusta un simple error de identidad? Porque usted ya está definido bien claro que usted se llama Luis. Y no le gusta que nadie le diga nada más que Luis. Punto. Así me puso mi mamá, así me han dicho toda mi vida y así me quedaré. Usted está muy definido en eso y a usted no le gusta que le describan otra cosa. Es la verdad. Si nosotros podemos entender algo tan simple, entonces, cuando Dios define el matrimonio y el hombre viene a describirlo o a redefinirlo, ¿cómo cree usted que Dios se siente? ¿Acaso Dios está en una posición de negociar esto? ¿Acaso Dios puso esto afuera para que el hombre dijera, vea, ahí les voy a dejar esta unión, esta cosa que yo inicié y yo quiero que ustedes le den forma? No. Dios no hubiera jugado con eso, como no hubiera jugado con la creación, como no hubiera jugado con la parte de el clima del mundo, las aguas, la separación de las aguas, el cambio de los tiempos, la puesta del sol y la salida del sol. Dios no preguntó al hombre qué distancia debía poner la tierra del sol para que pudiese existir la vida humana y todo lo que en la tierra hay. Unos cuantos kilómetros más cerca y nos cocinamos, unos poquitos kilómetros más lejos y nos congelamos. Dios no puso eso para que el hombre lo defina y tampoco puso el matrimonio para que el hombre lo defina. Dios lo estableció y punto. Ahora, cuando la vida sexual, punto B, pierde su importancia el matrimonio, cuando la vida sexual se sale del marco del hecho matrimonial, sea esto antes o después de haber contraído matrimonio. El sexo fuera del matrimonio es pecado en todas sus formas. No hay una sola opción bíblica que pueda decir usted está bien si quiere tener sexo fuera del matrimonio siempre y cuando nada, no existe. Es en el hecho matrimonial, punto. Cuando esto se sale de la norma, de los límites que Dios establece, el matrimonio pierde su importancia. También vimos un poco acerca del divorcio cuando el hermano Arturo enseñó en Mateo 5:32, el matrimonio pierde su importancia cuando se practica el divorcio sin derecho bíblico. El único derecho es por fornicación o adulterio, que es lo mismo, es sexo fuera del matrimonio, es a violentar el vínculo del matrimonio con una persona que no es su cónyuge, ¿ok? Cuando se practica el matrimonio repetido sin derecho bíblico, hoy no es fuera de lo normal escuchar decir, esta es mi tercer esposa, mi cuarta esposa, es un comercio, es un comercio. Ahora se ha volcado el tema de los matrimonios a ser más de los que se divorcian, de los que se casan. Tampoco mantiene su forma cuando el cónyuge no cumple su deber como debe ser. Primero, no trabaja para hacer que su matrimonio sea lo mejor que puede ser. Maridos que no aman correctamente a sus esposas, maridos que no tratan a sus esposas como a vaso más frágil, esposas que no respetan ni honran a sus maridos, y ahí están los textos. Cuando todo esto sucede, se pierde importancia el matrimonio. Para los que han tenido que pasar por matrimonios quebrantados, usted sabe muy bien lo que estoy hablando. Es una situación donde se violenta una de las promesas quizá más íntimas que hacemos en la vida cuando nos casamos. Estamos depositando confianza en otro ser humano. Si usted da un paso atrás y ve la mecánica que sucede cuando dos personas se casan, primero no son familia, no tienen ninguna relación sanguínea, entonces no hay ninguna lealtad de esa forma. Usted entrega votos a una persona 100% ajena a su familia y usted le dice que yo voy a prometer amarte, voy a prometer cuidarte, voy a prometer esta serie de cosas hasta que la muerte nos separe. Se unen, empieza su relación emocional, física, espiritual como cónyuge, y en algún momento, si algo interrumpe eso, hermanos, es como cuando usted se está tomando un vaso de leche y cae una mosca. ¿Ha visto usted lo que sucede cuando cae una mosca en el vaso de leche? ¡Ay, qué asco!
Usted agarra el vaso de leche, saca la mosca y se la sigue tomando, ¿verdad? Qué bárbaros para desperdiciar las cosas. Usted bota toda la leche. ¿Por qué? Porque se contaminó. Eso es lo que sucede en el matrimonio cuando las cosas no se hacen correctamente. Se contamina. Usted se ha enojado con algún amigo, con algún vecino en algún momento. Usted se ha enojado con su cónyuge. Pero esto es una violentación de lo más íntimo, de lo más complicado en un matrimonio, porque usted dio votos. Entonces usted entrega toda su confianza y su corazón a esa persona y ellos a usted y empiezan una vida juntos. Por eso el matrimonio es un balance tan delicado de equipo. No es deme, no, es dar y dar y dar. Yo doy a mi esposa, ella me da a mí. Y si siempre estoy esperando recibir y nunca doy, ¿me entienden? El balance es toda una negociación de por vida. Algunas de ustedes, hermanas, que han estado casadas por mucho tiempo, cuando sucede algo en casa, usted vuelve a ver a su esposo y usted puede ver lo que él está pensando. O él la volvió a ver a usted lo volvió a ver ella lo volvió a ver a usted y saben exactamente lo que está. ¿Por qué? Porque han vivido juntos, han comunado juntos, han intimado, han estado, se conocen tan bien. Y cuando cae una mosca en el vaso de leche del matrimonio, todo eso pierde su valor porque ha sido violentado. Ahora, si el cuadro bíblico no contempla ningún tipo de unión física o moral fuera de un hombre, cromosoma Y, y una mujer, cromosoma X, ¿qué hacemos con el tema de los supuestos matrimonios modernos? ¿Qué hacemos con esto? Matrimonio del mismo sexo, matrimonio con múltiples cónyuges, unión libre, y hoy en día hasta gente que se ha casado con sus animales. La pregunta para el creyente, ¿cómo dice ahí? Verdadero. No es qué hacemos, sino qué dice la Biblia. ¿Amén o no amén? Ahora, voy a incomodar a muchos hoy. Y está bien. A mí me han preguntado qué pienso yo de este tema. Y mi respuesta siempre es, y es la mejor respuesta, ¿qué piensa usted de los matrimonios del mismo sexo? ¿Qué piensa usted de lo que piensa Dios? Es que mi opinión tiene que estar fundamentada en algo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Si usted me dice, no, yo pienso de otra forma, bueno, espero que usted tenga un fundamento claro de dónde viene su posición. Porque yo no puedo salirme del marco bíblico para redefinir algo que Dios ya definió. Es más, no me atrevo. Como no me atrevo a disciplinar mis hijos como dice el mundo, porque eso no sirve. Lo siento, no sirve. Dios habla muy claro acerca de este asunto con los hijos y del problema que hay en el corazón de mis hijos. Y aunque yo no quiera creer, un ejemplo, que mis hijos que tienen desperfectos. Yo sé que los suyos no, pero los míos sí. Y que hay ciertas cosas que vienen en su ADN que se van a manifestar. La Biblia ya me dijo que así va a ser y también me dijo cómo corregirlo. Entonces, si yo quiero salirme de ahí, yo me atengo a las consecuencias de que las cosas no van a salir bien. Si usted me pide definir el matrimonio, se lo voy a definir como Dios lo define. Ustedes son unos, ¿qué? Legalistas, intolerantes. No estoy siendo intolerante. Yo no estoy cambiando nada. Yo estoy sosteniendo la misma opinión que existió desde el principio. ¿Están conmigo? Si usted quiere entrar en un argumento de pensamiento crítico, entonces el que ha cambiado es el mundo, no Dios. Porque lo que yo sostengo es algo que ha existido así desde el principio del tiempo y no pretende cambiarse. Es más, en la Biblia, todavía en la eternidad se va a celebrar un matrimonio. Y es interesante. Ahora, en la época moderna, estamos en el punto 4, en la segunda página. Ustedes recibieron 2 páginas hoy, eso va junto con la página que recibieron la semana pasada, ¿ok? En la época moderna se ha hecho del matrimonio algo que no cabe en el cuadro bíblico, otra vez violando la definición bíblica que Dios estableció. Desde los tiempos de Noé, y pongan mucha atención, hermanos, porque la historia nos enseña mucho. La perversión sexual fue lo que llevó a la sociedad al punto de que en Génesis 6:5 está la referencia,
todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente, ¿qué? El mal. Dios miró desde el cielo, antes del diluvio, Dios miró desde el cielo y miró el corazón del hombre. Y eso fue lo que Dios dijo. Génesis 6:5, si quiere buscar y subrayarlo. Ni siquiera en sus pensamientos existía algo bueno. Y Dios dijo, yo voy a raer, voy a quitar de la faz de la tierra ese grupo de personas. Una de las cosas, si usted lee Génesis 6, que es un capítulo bíblico bastante controversial, en cuanto a las relaciones sexuales que se estaban dando en los primeros 2-3 versículos, ese era la tónica del tiempo de Noé. Era fiesta sobre fiesta sobre fiesta y todo tenía y todo giraba alrededor del sexo. Cuando Satanás entró en Edén y logró meter una cisa, yo dije esto la semana pasada, entre Adán y Eva, inician los problemas de la decadencia del hombre. Y hermanos, rapidito, unos años después, ya esta parte de la parte sexual del hombre pervertida por completo. Ahora Dios trata esto severamente, capítulo 6, versículos 6 y 8. ¿Qué hizo Dios? Inundó la tierra. Dios quitó el pecado, quitó la manifestación del pecado sobre la faz de la tierra. Y quedó vivo solamente un hombre y sus 3 hijos y sus esposas. Eso fue lo que quedó vivo. Dios quitó de la faz de... ¿Por qué? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué hasta los animales se fueron en esa? ¿Será que el hombre pervirtió inclusive la creación? Sí. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que nos dice que aún la creación gime a una, esperando ser redimida, esperando ser liberada de este problema que existe en el mundo creado por el ser humano, que es el pecado. El pecado. Dice que la venida de Cristo será como en los días de Noé. ¿Será que estamos en esos mismos tiempos? Sí, muy similar. Cuando este juicio se cumple, solo queda Noé. Muchos hoy quieren dar explicaciones sobre explicaciones en cuanto a la condición homosexual. Ahora, quiero que quede claro. Cuando hablamos de la homosexualidad, hablamos de todo lo que esto encierra. El lesbianismo, el LGTB que se conoce hoy. Todos los transgéneros, todo lo que es esa manifestación de pecado sexual, quiero que quede encerrado en ese término para no estar explicándolo vez tras vez. Muchos quieren explicar y sobreexplicar en cuanto a la condición, porque ahora es una condición homosexual y su función como matrimonio dentro de la sociedad. Hemos redefinido lo que es el matrimonio. Ahora, hay algunas opiniones y quiero que ponga atención a esto. Aquí están escritas y ahí están las referencias si usted quiere buscarlas luego. Pero estas opiniones de terceros, como manera de ejemplo de aquellos que quieren intentar justificar la homosexualidad bíblicamente. Pastor, ¿quiénes son? Son personas que se dicen ser cristianos los que escribieron estos artículos. Yo creo que usted escuche nada más. Esto no lo escribí yo. Son opiniones terceros. Dice el primer artículo, como no existía el concepto del matrimonio homosexual cuando la Biblia fue escrita, la Biblia no trata y no puede tratar la pecaminosidad de los actos homosexuales cometidos dentro del contexto de un matrimonio homosexual. La Biblia rutinariamente, clara y fuertemente clasifica todos los actos sexuales fuera de los lazos matrimoniales como pecaminosos. Pero, siempre está el pero, ¿verdad? Como no había concepto de gente homosexual cuando se escribió la Biblia no trata y no puede tratar la pecaminosidad de los actos homosexuales cometidos dentro del contexto del matrimonio. Por lo tanto, los cristianos no tienen base bíblica para condenar tales actos. De hecho, al negarle la igualdad matrimonial a los homosexuales, los cristianos están empujando a las parejas homosexuales a pecar, porque su intimidad debe ocurrir fuera del matrimonio y es entonces, por definición bíblica, pecaminosa. Seguimos leyendo. Si les incomoda, está bien. Está bien. A mí no me molesta que le incomode lo que estamos hablando. Aprenda qué dice la Biblia.
pero aprenda realmente lo que está pasando allá afuera. Los textos tradicionales relacionados con la homosexualidad pueden ser divididos en tres bloques. Primero, el pecado de Sodoma. Y rápidamente usted encuentra esto en Génesis 19, 1 al 29. Y cuando analizamos esto tenemos que hacer paralelo con Jueces 19, que también tiene relación con el tema. Estos textos aparecen como parte de la historia del pecado y de la alienación creciente del hombre. Están en Deuteronomio 23 y ahí están los otros textos de los prostitutos sagrados, como se conocen. Se trata de textos que condenan en primer lugar la sacralización pagana de la prostitución varonil, ocupándose pues de la homosexualidad ejercida en los lugares sagrados durante los cultos orgiásticos. Estos eran los cultos paganos que se encontraban en el Antiguo Testamento, donde el culto era una enorme orgía homosexual. Dios condenaba esto severamente. La prohibición de Levítico, en Levítico 18, Levítico 22, Levítico 20, 13. Vemos lo que Dios le dijo al pueblo de Israel, cómo deberían de comportarse. El que se acuesta con varón como se acuesta con mujer es abominación. Y si usted busca en el capítulo 20, dice qué hacer con estas personas. Habla de un montón de es más, la única ley que está ahí para el pueblo judío, que era los levíticos, lo que estaban escribiendo y apuntando, el único pecado por el cual no se moría, no había muerte, era un hombre que se acostaba con su mujer en su tiempo de la menstruación. Eran sacados fuera por impuros. Todo pecado sexual fuera de allí, sea con animales, porque Levítico habla de animales, sea con una mujer que no es su esposa, un hombre que no es su esposo, sea mujer con mujer, hombre con hombre, morían apedreados. Qué gente más intolerante. Bueno, Dios fue el que les dijo que escribieran esto. Y que tuvieran una separación clara de su vida de todas las otras naciones paganas que practicaban lo que se les venía en gana. Y Dios dijo, así no va a ser mi pueblo. ¿Ok? Ahora, el pecado de Sodoma. Vea qué interesante, hay varios intentos de interpretación exegética de Génesis 19, que es de los textos más clásicos para el rechazo de la homosexualidad. Tradicionalmente se ha asociado la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra con el pecado contra la naturaleza, que toma su nombre de este relato. De aquí la alusión a sodomitas o sodomía para referirse a los que hoy llamamos homosexuales u homosexualidad. Según la interpretación tradicional, esas dos ciudades de orillas del Mar Muerto habían sido destruidas por sus nefastas prácticas homosexuales entre varones que provocaron el extremo castigo de Dios bajo la forma de una lluvia de fuego. Y eso es lo que conocemos tradicionalmente. En su estudio, McNeill, teólogo, llega a dos conclusiones que debemos destacar. Primero, el uso natural del sexo, al que se refiere Pablo en su carta a los Romanos, no hace alusión a ninguna naturaleza ontológica, o sea, el argumento de que Dios existe o esencial, lo cual sería extraño por completo al pensamiento semita, sino a las costumbres naturales o corrientes. En Romanos 1, 2 y 3, que son algunos pasajes que vamos a ver en un momento, Pablo habla de lo primero que hicieron fue que ignoraron a Dios. O sea, Dios estaba allí, ellos abandonaron, ignoraron, se alejaron de Dios y siguieron sus propias concupiscencias. Y usted allí en Romanos 1, 2 y 3 ve la espiral descendiente de lo que llega. Se fueron tras de otros dioses, dejaron el uso natural de sus cuerpos para echarse hombres con hombres, mujeres con mujeres. A eso es lo que dice en Romanos. Dice que estos no tenían conocimiento de los escritos de Pablo. Obviamente, estamos hablando de Génesis 19, mucho antes de que Pablo llegara a la escena para escribir esto. Ahora, ve, los actos homosexuales que condena Pablo, dice este teólogo, no son practicados por verdaderos homosexuales, sino por heterosexuales que podrían actuar según su inclinación natural. Esta afirmación es bastante más osada e importante, es decir, estos textos no estarían condenando a los verdaderos homosexuales, solo los heterosexuales que cometen actos homosexuales. Ahora, su razonamiento es el siguiente: la mayoría de los heterosexuales pueden cometer actos homosexuales y la mayoría de los homosexuales pueden cometer actos heterosexuales, pero en ambos casos se comete una perversión el actuar contra la propia naturaleza. De este modo,
el heterosexual que adopta una conducta homosexual, como por ejemplo puede ser el caso de los arsenokoitai, el sexo anal, que es la palabra que usa la Biblia, de los templos paganos, del pasaje que vimos anteriormente. Actúa perversamente contra el uso natural de su sexo, lo cual condena a Pablo. En cambio, y vea esto en negrita, el verdadero homosexual puede expresar un auténtico amor a través de los actos homosexuales, ya que así manifiesta su genuina manera de ser. ¿Qué decir frente a esta argumentación aparentemente tan clara y simple? Esto lo están escribiendo cristianos. Hermanos, si usted cree que la iglesia no está en problemas, usted debería leer más artículos de personas así. Voy a refutar esto en un momento, y muy simplemente, tal argumentación reconoce la diferencia que existe entre la homosexualidad como orientación psíquica fundamental, los verdaderos homosexuales, y como conducta ocasional o hábito adquirido. Algunos la llaman distinción entre estructura y ejercicio. Es evidente que Pablo no conoció esta evidencia, y tampoco los autores de Levítico, ni los pensadores griegos y romanos, y obviamente Dios tampoco. Eso lo puse yo. Obviamente a Dios alguien se le olvidó decirle a Dios que hay una condición homosexual. Ya que solo en este siglo se ha empezado a conocer científicamente el sexo a partir de los estudios de Freud, creo que se llama este hombre y su escuela, este psicólogo del pasado. Y la intención de Pablo no era condenar a unos y aprobar la conducta de otros. Además, es tan simple definir quiénes son verdaderos homosexuales y quiénes son heterosexuales pervertidos que tienen conductas homosexuales. En gran parte de los casos no son claros los límites entre heterosexualidad y homosexualidad, pues de lo contrario no serían tan fácilmente intercambiables las respectivas formas de conducta. En otras palabras, notas del autor, mías. Es decir, no tienen la menor idea de cómo identificar a un verdadero homosexual. Eso es lo que él está diciendo, léalo. Las palabras tienen significado, eso es lo que él está diciendo. Realmente no hay una manera clara de definirlo, pero sabemos que hay una cosa y hay la otra, pero no sabemos cómo. En otra, no sé lo que estoy diciendo. Escrito de una forma muy, obviamente muy, ¿verdad? Wow, con palabrotas de a 100 pesos y todo. Seguimos. Haring, otro. Recuerda que los autores sagrados no podían conocer todas las diferentes distinciones que a nosotros nos han hecho accesibles las ciencias modernas. Por otro lado, cree que el juicio de Pablo atañe a toda práctica homosexual como alienación de Dios, o sea, alejamiento de Dios. El punto de partida paulino se sitúa en el análisis de la historia del pecado como alienación de Dios. Contempla el pecado en cuanto que se encarna en una cultura pervertida y en un ambiente totalmente alienado. El juicio del apóstol arremete en especial contra los ambientes que no solo practican, sino que incluso exaltan la homosexualidad. O sea, nota del autor, actos homosexuales no practicados por verdaderos homosexuales. Esto es absurdo. Es absurdo el argumento que están usando para justificar la homosexualidad como condición y no como práctica. Ahora, ahí están los links si usted quiere leer más y enojarse más con el asunto. Todos estos teólogos y grandes estudiosos están diciendo lo siguiente, para resumir: Dios no sabía que había una condición homosexual, y Dios no le dijo al autor de Levítico, Moisés, no le dijo a Pablo de la condición, solamente trataron con el acto. Entonces, como no sabíamos de la condición, los heterosexuales, las personas normales sexualmente, con la orientación común, ¿verdad? Cuando ellos practican cosas homosexuales, actos homosexuales, de eso es lo que está hablando la Biblia, condena eso. Pero los verdaderos homosexuales no, ellos sí pueden. Y si es sagrado y dentro de un matrimonio funciona bien. Se oye lógico, pero no es ni lógico. Ni siquiera es lógico. Si Dios va a condenar a un hombre por tener relaciones sexuales con otra mujer que no es su esposa,
¿será que él tiene una orientación hacia otras mujeres? Porque pues, si podemos definirlo de un montón de formas. Si una persona va a tener una relación sexual, y escuche esto porque es un poco grosero, pero escuche. Ellos quieren razonar y usar de la lógica porque bíblicamente no tienen un pie en que pararse en lo que están diciendo. Están diciendo que Dios simplemente no supo de la condición. O sea, destruyó toda la civilización del tiempo de Noé a base del pecado sexual, dentro del cual había mucha homosexualidad. Y, ay, ups, qué torta me jalé. Bueno, voy a darles otro chance para que se desplieguen con Noé. No, Dios no estaba hablando de eso. Una persona que quiere tener relaciones sexuales con un animal, pero si tiene esa condición en su ser, entonces sí está bien. Eso es lo que están diciendo. Ellos no hablan de ningún otro tema aparte de el tema homosexual. Y no se atreven a hacerlo porque es absurdo. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Muy bonito las teorías y Freud. Freud era uno de los hombres más psicópatas que existieron en la historia. ¿A usted que le gusta leer Freud? ¿Por qué no busque otra cosa que leer? Freud nos dio un cuadro del psique del ser humano y nos dio cosas que se ven un poco positivas, pero en su fundamento, hermanos, es la opinión filosófica del hombre describiendo al hombre. Dios ya describió al hombre y dijo que somos desde la planta de nuestros pies hasta la corona de nuestra cabeza. Dice Isaías, no hay nada bueno en nosotros. Dice que nuestra garganta es un sepulcro abierto y que nuestros pies solo corren hacia el mal, dice la Biblia. Ahora, si usted quiere redefinir eso, bienvenido. Pero la opinión de Dios es la que al final va a dar juicio. El ser humano, todo ser humano se va a tener que parar delante de Dios y va a tener que dar cuenta por su pecado, le crean Dios o no. El ateísmo, el panteísmo y todos los ismos que hay allá afuera pueden decir lo que gusten. Al final todos se van a parar delante de Dios. Y Dios va a llamar a cuentas. Y Dios ya dijo cómo es el hombre, pero Dios también ya resolvió el problema del hombre a través de Cristo Jesús. Entonces, si yo tengo a Cristo en mi vida y he aceptado a Cristo como mi Salvador, ese juicio no me corresponde a mí. Ya yo fui lavado en la sangre de Cristo. Y todos los demás que quieran describir el ser humano como ellos pretenden describirlo, lo primero que tiene que hacer usted es ignorar a Dios. Usted quiere redefinir este tema, usted tiene que ignorar por completo a Dios. Un cristiano verdadero, escúcheme, hermanos, especialmente si usted es miembro de esta iglesia, un cristiano verdadero no puede ni siquiera intentar redefinir esto porque usted está violentando las escrituras. Y si usted quiere tomar esa posición delante de Dios, allá usted, por favor ándeme bien lejos. Pastor, usted quiere darle un significado diferente a lo que Dios ya dijo. Tenga mucho cuidado con esto. Levítico 18. Vamos a ver esto rápidamente. Levítico 18, versículo 22. Dios está dando leyes. Está describiendo actos de inmoralidad prohibidos. Si usted está usando el Reina Valera 60. Y dijo esto. El versículo anterior al 22 está hablando de no dar sus hijos a Moloc para que los pasen por fuego. En otras palabras, no se meta en el paganismo y esté sacrificando sus hijos al demonio, a este dios Moloc. No te echarás, dice el versículo 22, con varón como con mujer. Es abominación. ¿Qué significa echarse aquí? Tener relaciones sexuales. No es acostarse ahí en un colchoncillo porque tuvo que pasar la noche donde un amigo. No está hablando de tener relaciones sexuales. No te echarás con varón como con mujer. Y lo contrario es cierto. También mujer con mujer. En 2013, unas páginas más adelante, ¿lo tienen? Amén. Si alguno dice, se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Aquí Levítico, escuche hermanos, no hace ninguna diferencia del sexo normal u homosexual como tal. No lo está definiendo. Tampoco habla del matrimonio.
no da una cláusula del matrimonio. Si se echa varón con varón, dentro del matrimonio vivirá. No dice eso. El tratado aquí habla de la forma en que nunca debe suceder el acto sexual y punto. Punto. El acto físico, sexual. Levítico no abre espacio, la ley no abre espacio para ninguna opción diferente. De no ser así, tendríamos que decir que el sexo con animales sería permitido también siempre y cuando sea consentido y dentro del matrimonio. Ah, pero vieras que no, porque vea lo que dice el versículo 15, 19:15, perdón, 18:15. Creo que me fui muy atrás. 20:15. Estábamos bien, 20:15. Cualquiera dice que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Tampoco por ahí. Sería ilógico, hermanos, sería ilógico. También dice, hay otro ahí que podemos argumentar. No es permitido siempre y cuando sea consentido en su matrimonio, no. O también debería estar casado con su nuera, para que sea correcto. Un suegro con su nuera, dice en el versículo 12, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Es ilógico. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Es ilógico el pensamiento de este acto sexual fuera del matrimonio, sea con hombre, mujer, con un animal, con su nuera. Es ilógico. No está abriendo el espacio para hablar del matrimonio, porque el matrimonio es otra cosa. El matrimonio es otra cosa completamente diferente ante Dios. Ahora, seguimos. Levítico está condenando en un idioma fácil y directo el acto sexual ilícito en todas sus formas, sin importar que sea dentro de un matrimonio o no. No está hablando del matrimonio. Entonces, punto 2, si dos homosexuales se casan, ¿ya pueden tener sexo y formar una familia? No. Primera de Corintios 6. Primera de Corintios 6. Versículos 9 y 10. ¿Lo tienen? Amén. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, ponga un dedo ahí. Qué interesante. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Y todos aquí caemos en algunas de estas categorías. Y qué dicha que Pablo siguió escribiendo en el versículo 11. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto no es el mensaje para hoy, pero es un buen mensaje. Y escuche lo que voy a decir. Vamos hacia atrás. Lavado, justificado, santificado, glorificado por el Señor Jesucristo. Entonces, el que estafa, ¿qué debería de hacer? ¿Ah? No estafar más. El que roba, no robar más, porque ha sido lavado, justificado, santificado por el Señor Jesucristo. ¿Y el borracho? Ok, sigamos para atrás. El afeminado, aprenda a ser hombre. Aprenda a comportarse como un hombre. El que se echa con varones, si lo está condenando y ha sido lavado en la sangre de Cristo, se sobreentiende que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Entonces tiene que dejar de hacerlo. Igual el fornicario, el adulto y todo lo que está en esa lista. Vaya de atrás para adelante. ¿Ok? Ahora, este pasaje nos enseña que están condenados por su pecado sexual. Y escuche esto, una pareja homosexual no puede engendrar una familia. No puede. Pero pastor, hoy en día está la operación de cambiarse el sexo y la cuestión y ya. El uso natural de su cuerpo, dice Romanos. Si nació cromosoma Y y nació X,
estos dos pueden unirse sus semillas y formar un bebé. Porque usted va y hace una operación increíblemente antinatural para cambiar lo que usted es, poner un vientre donde no existía un vientre, o genitales donde no eran esos genitales. Eso es cambiar el uso natural de su cuerpo. En serio. La ciencia puede hablar lo que guste, pero la Biblia es clara. Ahora, no pueden formar una familia. Vea la nota que hablamos la semana pasada sobre ser creados igual en sustancia, pero diferentes en propósito. Los hombres tenemos estómago, las mujeres también. Los hombres tenemos corazón, las mujeres también. Las mujeres tienen ojos, los hombres también tenemos ojos. Tanto así que podemos hasta trasplantar órganos entre hombres y mujeres, pero hay un propósito muy distinto para los dos. Su semilla es distinta, sus genitales son distintos, hechos para la formación de familias, de criar hijos. Ahora, versículo 11 nos dice: en esto erais, mas ya habéis sido lavados, indicando claramente una decisión de no practicar el pecado homosexual. Ahora, la Biblia no describe la condición del homosexual porque no existe. Describe la condición pecaminosa del hombre. Usted sabe que la Biblia describe muchas condiciones en cuanto al hombre y en cuanto a la mujer, pero nunca describe la condición del homosexual. Entonces, obviamente, según los teólogos modernos, el homosexualismo, a Dios se le olvidó darnos esa información porque la ciencia ha descubierto que sí. Y también la ciencia decía que la tierra era plana. La ciencia también decía, ha dicho un montón de cosas a través de las últimas décadas que han tenido que cambiar. Qué dicha que Dios no es así. Qué dicha que Dios no ha cambiado lo que Él dijo, porque si fuera por los científicos y los que evalúan la condición humana y los que andan detrás de todos estos síndromes y enfermedades, hermanos, estaríamos fritos. Como decimos en buen tico, feos para la foto. ¿Por qué? Porque siempre están teniendo que actualizar lo que han encontrado. Ahora, yo confío en Dios. La Biblia no describe la condición porque no existe, describe el acto homosexual porque ésta nace, escúcheme, a raíz de una decisión y un acto de voluntad, lo cual es pecado y se debe dar cuenta por ello. Ahora, usemos un momento la lógica rápidamente. Si Dios ha destruido ciudades completas a raíz del pecado homosexual, ¿cómo puede alguien que dice ser conocedor de la Biblia pensar que el acto homosexual se justifica dentro del matrimonio? Piénselo bien. No pueden físicamente tener hijos. Sus genitales no están hechos naturalmente para lo que practican, más bien trae consecuencias negativas en sus cuerpos. Romanos 1:27. Usted tiene que leer este versículo. Usted tiene que leer este versículo. ¿Lo tienen? Subráyelo. Hay muchos informes médicos de lo que la homosexualidad hace en el cuerpo porque no es natural. Dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Llámese sida, llámese problemas con sus genitales, problemas con todo su sistema gastronómico, en fin, pecado engendra pecado y el pecado engendra muerte. El homosexual médicamente, anatómicamente y todo lo que se trata de ver científicamente simplemente no cabe. Es como forzar un cuadro en un círculo, no funciona porque no fueron hechos así. Entonces, no pueden, nunca podrán criar un parentesco sanguíneo. Ponga una pareja de homosexuales en un lugar donde no hay civilización y que ellos formen su propia civilización. ¿Qué va a suceder? Extinción de una civilización. Y así, rápidamente. Es más, no dura ni 50, 70 años y ya no hay más. Pastor, es que eso es intolerante. No, es que estoy diciendo la verdad. Ponga una pareja homosexual en un lugar donde no hay civilización a ver cómo se van a procrear. No funciona. No pueden dar un parentesco sanguíneo, no pueden estructurar un orden familiar en una sociedad. Naturalmente, psicológicamente, emocionalmente,
no puede. El hombre no puede imitar por el hombre. Vea, hermanas, eso que Dios les dio a ustedes de ser mamás, es ese componente que ustedes tienen que los hombres no tenemos la menor idea. Viene en usted ya, cuando usted nació, eso de ser mamá. Tenemos hombres que quieren imitar eso y a lo mejor es una burla. El hombre no tiene ese amor de... Todos sabemos por naturaleza lo que significa el amor de mamá. Dios las hizo así. Y qué dicha. Qué dicha. Porque si se tratara de los hombres criando hijos solos, ¿qué componente más enorme falta? Se dice, ¿quién prefiere usted? Aún el gobierno, cuando hay un divorcio, el gobierno siempre le da los hijos ¿a quién? A la mamá. ¿Por qué será? Es que la observación científica es que son mamás. Nada reemplaza esto, por más condición que el hombre quiere hacer. Ahora, simplemente Dios no diseñó a dos personas del mismo sexo para el propósito que ellos pretenden lograr fuera del diseño eterno que Dios puso en el ser humano. Entonces, ¿cómo se interpreta lo que vemos en la cultura moderna? Rebeldía sobre rebeldía. Como Dios dijo no, es como cuando su mamá hizo el queque, hizo las galletas y le dijo a usted, no toque. Usted a los 8, 9, 10 años, en esa mente manipuladora, extorsionadora, mentirosos, usted pasó toda la tarde pensando en cómo voy a meter mi mano en ese tarro de las galletas. En algún momento mami se va a descuidar o mami dirá lo que todos queríamos oír a esa edad. Ahorita vengo, voy donde la vecina, no me sacan de la casa. Y usted dice, ahora, si usted era inteligente, lo cual yo no era tan inteligente, usted hubiera contado las galletas antes de sacar una. O hubiera sido más cuidadoso con el asunto de las boronas, ¿verdad? Porque usted metió su mano allí, sácala, y usted buscó y se la llevó para el cuarto, y mamá llega a la casa y usted está como si nada hubiera pasado. Es más, de repente usted se hizo aún más hipócrita. Hola mami, ¿cómo está la vecina? ¿A usted qué le importa? Usted le pesa la conciencia. Entonces usted está hablando con su mamá y a usted no le importa la vecina. Es que usted quiere asegurarse de que todo está bien, porque usted desobedeció. Y usted buscó la forma, y así es el hombre. Dios dijo, no haga esto. Esto no, porque esto es vil, esto es anti Dios, esto es antimoral, anti todo. Entonces el hombre se ha dado la tarea de decir, un momento, es que Dios no entiende la condición. Entonces definimos condición y usted ve ahí un simple par de artículos que encontré buscando diferentes opiniones del tema de cristianos, porque no quieren ofender, pero ¿ofender a quién? La Biblia dice que aquel que se constituye amigo del mundo es enemigo de ¿quién? Entonces, por defecto, si soy amigo de Dios, soy enemigo del mundo, ¿correcto? Ok, ¿a cuál lado quiere estar usted? Dios, hermano, Dios. Entonces, ¿por qué usted ahí en su corazón y en su mente usted guarda un espacio para tratar de justificar esto? Porque la sociedad así lo exige. Eso es lo que estoy hablando del cristiano. Pastor, ¿usted es intolerante? No, yo he tratado con muchas personas homosexuales, al igual que usted. ¿Sabe qué ocupan ellos? Lo mismo que ocupa el borracho, el mentiroso, el fornicario y todos los otros pecadores, igual que usted dio, ocupan a Cristo. Las consecuencias de su pecado es complicada y usted lo sabe, pero pecado es pecado. Y si usted quiere definir y redefinir, allá usted con Dios y tenga mucho cuidado. Romanos 1:21 dice, es simple, pues habiendo conocido a Dios, o sea, hubo un momento donde escucharon y de casualidad, muchos homosexuales son muy religiosos. Habiendo conocido a Dios,
No le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Solo allí hay como 3 mensajes para predicar en ese versículo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, en el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Por qué es que cada vez que el hombre se aleja de Dios, las primeras manifestaciones de su pecado tiene que ver con la sexualidad? ¿Ha visto usted? Cuando un joven, una joven se van de la casa rebeldes, ¿qué es lo primero que nos llega a la mente? Vamos, adultos, aquí estamos entre adultos, seamos honestos. Ay, que no me salga embarazada. Ay, que no vaya a sacarle hijos a la hija de aquel. Es lo primero que le llega a su mente. Eso es siempre que decimos y abandonamos. Conocemos de Dios, pero decimos no Dios. Vamos a justificar esto. Las primeras evidencias es pecado sexual. Rebeldía sobre rebeldía, ya que según ellos solo el acto es condenado y no el matrimonio. Usan la excusa de que Dios lo permite dentro del matrimonio monógamo, homosexual. Qué montón de términos que hay hoy que en la Biblia no existen, porque de alguna manera nacieron así, dicen ellos. Note las palabras de Pedro, segunda de Pedro 2:12, segunda de Pedro 2:12. Es que principio es principio. Segunda de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Qué dice el principio ahí, el encabezado del capítulo 2? ¿Qué dice? ¿Qué dicen? ¿Falsos qué? Profetas y maestros. ¿Qué dicen ellos? Dicen, hablan mal de cosas que no entienden. Como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Redefina usted todo lo que usted quiera. Pedro está hablando de usted, si usted quiere ponerse en esas con Dios. Tenga mucho cuidado. En el versículo 15 también, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hablando Pedro del apóstol Pablo, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hago la pregunta, y eso es para esta iglesia. ¿Ha leído usted la Biblia por completo? No me contésteme en su corazón. ¿Ha leído usted la Biblia por completo? De Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿La ha leído por completo? ¿Sí o no? Conteste ahí en su corazón. Sí, pastor. ¿Cuántas veces? 1, 2. ¿Cuántas veces hay que leer la Biblia? Todas las que pueda. ¿La ha leído usted? Sí. Ok. ¿Cómo usted, entonces, quien dice leer la Biblia, va a meterse en esta olla con este grupo de hombres que dice que tuercen las cosas que Dios ha dicho, y usted va a creer y definir o redefinir lo que Dios ya definió como el mundo dice? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Voy a decirlo de otra manera. ¿Cómo usted se atreve, quien dice leer la Biblia, redefinir lo que Dios ya dijo? Es una pregunta honesta. Yo no me atrevo. Y la he leído bastante. Me falta muchísimo, pero no me atrevo. Por eso cuando alguien me pregunta, ¿y usted qué cree acerca del matrimonio homosexual? Lo que cree Dios. ¿Esa es su última posición? Sí. ¿Por qué? ¿Dios es intolerante? Bueno, si así es como usted quiere clasificar a Dios en el idioma de hoy, allá usted, tenga mucho cuidado. Las palabras del apóstol,
Ve al punto C. Ve al punto C. Yo sé que ya se me fue el tiempo, pero quiero terminar esto. ¿Están conmigo? Amén. ¿Puedo seguir? ¿Sí? Ok. De ser así, ¿cómo? Redefinimos la condición homosexual. Ok. Ok, digamos que a Dios se le olvidó decirnos la condición homosexual y solo condena el pecado homosexual cometido por heterosexuales. De ser así, podrían casarse, pero nunca tener relaciones sexuales. Ahora, ¿por qué nunca se menciona esto en todos los argumentos a favor del matrimonio homosexual? Si es el acto sexual lo que Dios condena, entonces pues cásense. No hay ningún problema, pero no pueden tener relaciones sexuales. ¿Qué es lo que estás pensando en ese momento? Lo mismo que estoy pensando yo. Eso es absurdo. ¿Sí? Use la imaginación del por qué. ¿Por qué es absurdo? Es que al redefinir algo, yo quiero imponer ese algo sobre el resto que no lo acepta. ¿Por qué? Porque necesito mi conciencia limpia. Y cuando yo peco, quiero que otros estén de acuerdo con mi pecado para decir que estoy bien. ¿Qué dijo Romanos 1? ¿Qué dijo Romanos 1? Busque Romanos 1. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor. Busque Romanos 1, versículo 23. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ahí empieza este problema de la sexualidad en todas sus manifestaciones. Ahí es donde inicia. Entonces, está bien, cásense, pero no pueden tener relaciones sexuales. Porque Dios no reconoce la condición homosexual, pero el acto homosexual sí. Entonces, qué pena. Bueno, pueden casarse emocionalmente, pero no pueden tener relaciones. ¿Cómo cree usted que sería eso discutido entre todos los estudiados y entendidos hoy en la ciencia? Las palabras del apóstol Pedro resumen la actitud que rodea el argumento de justificar el pecado, cualquiera que sea. ¿Está usted como creyente si le cree a Dios o la racionalidad mundana carnal que existe hoy en el mundo? Y tenga cuidado con lo que usted cree y lo que usted sostiene, porque a usted le puede resultar peligroso. Pastor, ¿por qué así? Usted me está condenando. Escuche el versículo 32 de Romanos 1. Solo escúchelo. ¿Qué cree, pastor? Usted es un intolerante. No, yo digo lo que Dios está diciendo. Ve al versículo 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Entonces, eso cierra el portillo para mí, para ser permisivo en cuanto a mi actitud de este tema del matrimonio homosexual. Pastor, ¿usted no lo acepta? De ninguna manera, porque dice que yo no puedo complacerme con los que practican esto. No puedo ni siquiera adoptar esta actitud. Yo tengo pero entonces, ¿qué hacemos? Tenerles compasión como cualquier persona perdida. No somos anti-homosexual, porque si fuera anti-homosexual, soy anti-mentiroso, anti-alcohólico, anti-fornicario y esta iglesia no entra nadie. ¿Me entienden? No entra ni uno. Tendríamos que buscar los realmente santos. Pero si entra una persona que practica la homosexualidad, también ocupa a Cristo. Ya como usted tuvo que aprender a no mentir, a no fornicar y a no hacer tantas cosas que usted hacía antes, porque ahora está en Cristo, el homosexual también. Entonces la condición homosexual, lo siento, no es bíblica. Usted puede redefinir lo que usted guste, pero no funciona. Ahora, hermanos, hay una más, quiero que la lean en casa, ya para cerrar. Habla de la unión libre. Eso del papel. Dice, algunos han dicho, yo no ocupo un papel para probarte mi amor. Esas firmas no valen nada, es lo que está en mi corazón. Bueno, si usted viviera en los tiempos del Antiguo Testamento, es cierto, no hay un solo documento que dice que usted está casado. Aquí para probarlo voy al registro y saco busco el nombre de Fabio y ahí sale Fabio casado con Milagro y sale y ahí está, yo digo, ¿sí está casado? En nuestra sociedad, pero hay muchas sociedades donde no hay un solo papel que dice que usted está casado. No se engañe, nuestro mundo no es del tamaño de Costa Rica, ¿entienden? Amén. No es del tamaño de solo las naciones civilizadas, pero es que es mucho más que eso.
es un compromiso. Dios exige, ahí rápidamente, es pecado sexual. ¿Por qué? Vivir en unión libre es pecado sexual. Ante Dios es pecado sexual. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. ¿Por qué? Dios exige un testimonio correcto de todos sus hijos. Lo exige. ¿Por qué no casarse entonces? ¿Cómo es una persona? Yo no entiendo personas que hacen todo lo demás bien, pero rehúsan casarse, siendo esto la primera cosa que Dios instituyó en la Biblia. Para mí es un poco ilógico el pensamiento. Ahora, hay casos de que no se puede, yo entiendo, hermanos, pero cuando sí se puede y se rehúsa hacerlo, es ilógico. Dios está pidiendo haga las cosas bien. En nuestra cultura aún se respeta el matrimonio, gracias a Dios por eso. Entonces la unión libre, Dios quiere que usted, de usted el compromiso requerido para estar en orden con la sociedad y con Él mismo. Y Dios lo demanda. Ordena su familia, ordena su vida y al fin ordenará a sus hijos. Hay algo muy importante de ese compromiso que usted hace con su pareja delante de un grupo de personas, de testigos. Hay algo muy importante que sucede ahí y sus hijos son beneficiarios de eso al final. ¿Sabía usted? El matrimonio todavía es algo muy sagrado y algo muy completo y son los componentes correctos para que todo funcione bien. Desde que el pecado entró al Edén, toda práctica y esfuerzo del hombre está contaminada con pecado. Siempre que el fundamento logra moverse o modificarse, el resultado final es la perdición de más almas al infierno. El producto final de todo esto es gente que se va al infierno por querer redefinir lo que Dios ha dicho. Por eso es tan importante tener claro los fundamentos y principios que Dios nos ha dado para vivir en matrimonio de la forma bíblica correcta. Qué complicado que es el mundo, ¿verdad, hermanos? Pero qué dicha que tenemos la palabra de Dios. Si simplemente la aplico, vivo en paz con Dios, vivo en paz con mi esposa, que también es muy importante. Hay hombres que tienen paz con Dios, pero no tienen paz con su esposa. No sé qué será peor. Paz con mi familia, paz con mi vecino, porque hago las cosas como Dios me las pide. ¿Qué hacemos con ese tema? Bueno, usted tendrá que tomar una posición, porque algún día alguien le va a preguntar. Y ojalá que usted tenga un poquito de carácter cristiano para decir, vea lo que dice Dios. ¿Sabe que una de las cosas que es más difícil hablar con alguien en cuanto a la salvación es hablarle de su pecado? En todos los espectros habidos y por haber, el problema más difícil es decir, ¿usted se da cuenta que usted ofendió a Dios con su pecado? Yo, sí. Pero yo soy una buena persona. Sí, a los ojos de su mamá, a los ojos de su esposa o su esposo. Pero ¿qué piensa Dios de usted? ¿Y se acuerda tan fácil los pasos del maestro? ¿Usted ha mentido? ¿Ha robado? ¿Ha blasfemado alguna vez? ¿Usted ha fornicado? Y en una de esas hay un sí. Y si Dios tiene que juzgarlo a usted a raíz de ese pecado, usted se declararía culpable o inocente. Ay, pero mi Diosito es amor, Él no me condena, Él no condena a nadie. Entonces acaba de quebrar otro mandamiento. Qué pena, ¿cuál? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces inventó un Dios para usted solito que no te condena, pero el Dios de la Biblia no es así. Es justo. Y el pecado tiene consecuencias. Y las consecuencias del pecado es la muerte. Y usted está sentenciado a la muerte. Entonces delante de Dios como culpable, si Él tiene que mandarlo al cielo y al infierno, ¿dónde te manda? Al infierno. Y eso cuesta, hermanos, dejárselo saber a una persona. Es como cuando el doctor le dice al papá o mamá que su esposo, su esposa, su hijo tiene cáncer y usted tiene que ir a decirle, el doctor me dijo que tiene cáncer. Usted no quiere que las palabras salgan de su boca. Y cuando usted le dice a una persona eso es difícil porque usted está tomando una posición complicada, pero estás diciendo la verdad. Lo bueno del pecado es que Dios mandó a su Hijo Cristo para morir por el pecado. Y Él se presenta delante de Dios y dice, Padre, yo tomaré la culpa de Jonathan y voy a pagar la multa que él debe para que él pueda ser puesto en libertad de la condenación del pecado, cualquiera que haya sido. Esa es la buena noticia del Evangelio. Por eso puedo hablar tan severamente de algo tan complicado como esto, porque al final siempre hay una solución bíblica. Dios no nos deja sobre el infierno guindando, siempre nos da a Cristo para quitarnos de las llamas del infierno.
Y eso es lo que Él ofrece. Entonces, allá la definición que el mundo quiere hacer. Necesito sostenerme sobre lo que Dios ya dijo. Amén. Padre, gracias por esta mañana. Y te doy gracias, Señor, porque podemos hablar de un tema que es complejo. Porque Dios, no solamente el mundo se ha encargado de querer redefinir lo que tú has dicho, sino que quieren señalar a todos los que no estamos de acuerdo y llamarnos múltiples nombres y denigrar, burlarse de nosotros y nuestra opinión. Pero Dios, Pablo cuando escribió el versículo 37 de Romanos 1, Señor, nos pone en una situación incómoda contigo porque no podemos estar de acuerdo con el mundo. Tenemos que llamarlo lo que tú lo llamas y tú lo llamas pecado. Pero Señor, también podemos mostrarle al mundo la solución de su pecado. Señor, no ser unos separatistas que nos vamos lejos de las cosas pensando que vamos a ser más santificados, porque Dios, todos vivimos en el mundo el día a día, todos aquí, Señor, tenemos contacto con alcohólicos, mentirosos, homosexuales, con fornicarios, con ateos, todos tenemos contacto y somos llamados a ser luz. Y si bien tenemos, Señor, que mostrar a Cristo y el problema del pecado, tenemos que mostrar lo que has hecho con el pecado a través de Cristo Jesús, que soluciona mi problema, me da libertad de la condenación del pecado. Tal vez usted está aquí en esta mañana con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Ya terminé. Lo que sigue ahora es un ratito de un bautismo que vamos a tener y la Santa Cena y nos vamos a casa. Quizá usted vino hoy con una idea muy diferente. Hoy día las ideas de lo que sucede en la iglesia son un poco extrañas. Yo quiero que me anime, yo quiero que me digan algo bonito. Lo bonito que te puedo decir hoy es que Dios te ama y te ha perdonado tus pecados. Si usted está dispuesto a admitir que es pecador y está dispuesto a aceptar a Cristo como su Salvador. Y lo bonito es que no importa qué hayas hecho. El único pecado que Dios no perdona es el de rechazar la salvación. Rechazarlo a Él. Ya Dios no puede hacer más por usted. Tal vez alguien dice: pastor, yo quiero aceptar a Cristo en esta mañana. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hoy en esta mañana me gustaría que usted pase afuera con alguien en privado. Hay varios pastores aquí, hermanos, que le pueden mostrar con la Biblia cómo usted puede tener a Cristo. Si usted le gustaría saber más de cómo tener a Cristo en su vida, levantaría su mano y téngala ahí un momento nada más para que pasara alguien con usted afuera, nadie viendo, solo yo. ¿Cómo nos gustaría que usted entienda lo que Dios ha hecho por usted? Dios ha hablado del pecado y habla severamente del pecado, pero Dios también libra del pecado. ¿Hay alguien? Si tiene alguna pregunta después del culto, por favor acérquese. Acérquese y con todo gusto lo hablaremos. Señor, gracias por lo que hemos aprendido hoy. Y Señor, queremos ser una iglesia que muestra luz, pero también una iglesia que muestra amor. Y Señor, sabemos que la severidad, el enojo, Dios, quizá la inconformidad viene con aquellos que se dicen ser tus hijos, que quieren justificar algo que tú no justificas. Señor, es como estar en el mismo equipo con alguien, pero está anotando puntos en contra. Y Señor, no se siente bien. Y oramos por estas personas, Señor, quienes quiera que sean, en sus lugares tratando de ser amigos del mundo y ser amigos tuyos, lo cual tú condenas. Y Señor, queremos pararnos firmemente contigo y venga lo que venga. Así tenemos que ser. Muchos, Señor, sabemos que han hasta muerto por su fe, porque no quisieron negociar, no quisieron, Señor, cambiar, redefinir tu palabra. Y Señor, lejos esté de nosotros hacerlo también. Bendice, Señor, lo que queda del culto. Gracias por cada uno presente hoy. Y pido, Dios, que los matrimonios se vayan consolidando aún más en estos tiempos con las enseñanzas que estamos trayendo, Señor, que tú has puesto en nuestro corazón. Y queremos, Dios, ser de bendición a cada matrimonio, cada familia, de la mejor manera, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.